Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la semana 16. Hablaremos sobre el origen de la polis. Perdón. La polis o ciudad-estado fue una forma de organización política y social que surgió en la antigüedad Grecia, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Este proceso de formación fue resultado de la reorganización social tras la caída de la civilización micénica y un proceso de urbanización. El surgimiento de la polis. Tenemos también lo que son los contextos históricos, que la polis emergió en la Edad Oscura que siguió la caída de la civilización micénica en la Grecia. También tenemos lo que es proceso de urbanización, que hacia el siglo VIII a.C. un significativo proceso de urbanización comenzó, dando lugar a la formación de la polis. También tenemos lo que son los factores socioeconómicos, que la decadencia del modelo social aristocrático, la estabilidad social tras la fusión de diferentes grupos humanos, el movimiento migratorio y la formación de colonias, el auge del comercio y la aparición de nuevas clases sociales fueron factores que impulsaron el surgimiento de la polis. También tenemos lo que es el cambio de poder, que la formación de polis y el desarrollo de tácticas militares diferentes contribuyeron a la caída de los regímenes y la participación de nuevas clases en la vida política. También tenemos lo que son algunas características de la polis, que ciudades-estado, que cada polis era una ciudad-estado independiente con una propia constitución política y una forma de gobierno. La organización política, las polis podían tener distintos tipos de gobierno, desde la democracia hasta la tiranía, oligarquía, timocracia o monarquía. La ciudadanía se adquiría por nacimiento y se vinculaba a los genes, pero se requería participación activa en la vida pública para ser plenamente ciudadano. También aquí abarca lo que es la estructura urbana, que la polis se caracterizaba por una acrópolis, ciudadela o un agora, plaza pública donde se reunían los ciudadanos. El marco de desarrollo, los polis fueron un marco de desarrollo humano, económico, cultural y intelectual, y su estructura urbanista favoreció el pensamiento crítico. ¿Cómo eran las polis? Las polis griegas eran ciudades, estado, independientes que, aunque tenían características comunes, también se diferenciaban en aspectos como la forma de gobierno, la estructura social y la cultura. La mayoría se construían alrededor de un centro fortificado y tenían un territorio circundante, aunque cada polis también tenía su propio sistema político, legal y militar. También tenemos aquí lo que son las características generales de la polis. Una de ellas es independencia política. Cada polis tenía su propio gobierno, leyes y sistema judicial, lo que les hacía entidades autónomas. Otra de las características sería territorio circundante, que aunque la ciudad era el centro principal, la polis también controlaba un territorio agrícola y natural a sus alrededores. Otra característica sería el centro fortificado, que la mayoría de las polis se construían alrededor de un centro fortificado, a menudo con murallas. Otra de las características sería la plaza pública, que era el centro de la vida social, comercial y política, donde se desarrollaban actividades como el mercado, las reuniones políticas y las celebraciones religiosas. Otra de las características sería Acrópolis,
que es un centro religioso y cultural, a menudo ubicado en la colina donde se encontraban los templos más importantes. Otra característica sería el sistema de gobierno diverso, que había polis que eran monarquías, oligarquías, democracias y tiranías. También aquí abarca lo que es la ciudadanía que otorgaba derechos políticos, estaba restringida a los hombres libres, mayoritariamente nacidos en los polis. También había una división social entre ciudades, metecos, extranjeros, residentes y esclavos. También compartían una base cultural común, pero cada polis tenía sus propios cultos religiosos y mitos. Los polis también formaban alianzas para defenderse de enemigos comunes, pero también competían entre sí por el poder y el territorio. Algunos ejemplos de las polis importantes sería lo que es el Atenas, que fue una cuna de la democracia y un importante centro intelectual y cultural. Otro ejemplo sería Esparta, que era conocido como su rigurosa disciplina militar y su sociedad militarista. Otro ejemplo sería Corinto, que fue un importante potencial naval y comercial. En resumen, las polis griegas eran entidades políticas y sociales complejas con sistemas de gobierno y culturas variadas, pero que compartían una serie de características comunes que definían su identidad como ciudades y estado. Los valores comunes de la Helade eran de piedad, la valentía, el conocimiento y la fama. Los griegos eran profundamente religiosos y el politeísmo influía en su cultura y literatura. El sentimiento de ser miembro de la Helade o país de los helenos unía a las diferentes ciudades, estados, a pesar de su independencia. También tenemos lo que es las elaboraciones, piedad. La religión era muy importante en la vida diaria de los griegos, elaboraban a muchos dioses y diosas y creían que la piedad hacia ellos era fundamental para la prosperidad de la ciudad, estado y de la persona. La valentía, tanto en la guerra como en la vida cotidiana, era un valor muy apreciado. Los griegos creían que la valentía era necesaria para defender a la ciudad y para alcanzar la gloria. El conocimiento, que los griegos valoraban el conocimiento y la búsqueda de la verdad, desarrollaron también la filosofía, la ciencia y las matemáticas. Y por último, la búsqueda de conocimiento era considerada por virtud. La fama o la gloria era un valor muy importante para los griegos. Los hombres de guerra, los artistas y los filósofos buscaban la fama para ser recordados por las futuras generaciones. A pesar de que las ciudades-estado eran independientes entre sí, existía un sentimiento de pertenencia a la comunidad mayor, la Helade. Este sentimiento tenía uno de los griegos en una cultura común y en una serie de valores e ideas compartidas. Mm, Las colonizaciones griegas, también conocidas como la colonización griega arcaica, fueron un proceso de expansión y fundación de colonias por parte de los griegos arcaicos durante los siglos 8 y 6 antes de Cristo. Estas expediciones, motivadas por factores demográficos, económicos y sociales, llevaron a la fundación de nuevas ciudades, estados griegas y en la Mediterránea y el mar griego, muchos de los cuales se independizaron muchos de los cuales se independizaron de sus metrópolis originales.
Una de las causas está el exceso de población, escasez de tierras cultivas, conflictos sociales, búsqueda de recursos, aventuras en nuevos mercados, metrópolis y colonias. Metrópolis y colonias serían una de las características. Expansión marítima, fundación de ciudades, impacto de la cultura griega, Mar Negro, costa del norte de África, península ibérica, Francia. Hablemos sobre las causas de la colonización griega. La colonización griega fue impulsado por una combinación de factores, incluyendo la superpoblación, la escasez de recursos naturales como metales y madera, y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. También se buscaba aliviar la presión democrática en las ciudades griegas. A continuación, estaremos detallando las causas principales de la colonización griega, que es la superpoblación, que es el crecimiento democrático en las ciudades-estado griegas. Otra sería la escasez de recursos, que es el territorio griego principalmente montañoso. No proporciona recursos naturales suficientes para el crecimiento de la población, como metales, para la fabricación de herramientas y armas, o madera para la construcción y la navegación. Otra de las características sería la búsqueda de nuevos mercados, que la colonización permitió a las ciudades, Estado griego, acceder a nuevos mercados y concursos y, y recursos de las regiones colonizadas, facilitando el comercio y la expansión económica. Otra de las características es alivio de la presión democrática, que la creación de colonias sirvió como una válvula de escape para la población excesiva. Otra característica sería iniciativa de comerciantes, que algunos autores surgieron que la colonización también fue impulsada por iniciativa privada de comerciantes griegos que buscaban nuevas oportunidades comerciales en las regiones circundantes. Y por último, una característica de difusión de la cultura griega, que señala que la colonización también contribuyó a la difusión de la cultura griega a través de las colonias, permitiendo que la influencia griega se extendiera por un área geográfica más amplia. Aquí. Bueno, sin más que decir, hablamos igual sobre las causas de la colonización griega, los valores de Elade y el polis. Bueno, sin más que decir, aquí concluimos con la clase. Nos vemos la próxima semana.